Una vez salvo, siempre salvo. Un estudio sobre la perseverancia y la herencia. De David Pewsam. Prólogo. Ciertamente es una señal de favor inmerecido, generalmente denominado gracia, que David Pewsam haya tenido la gentileza de pedirme que escriba el prólogo de su libro. Hago este elogio a David porque es bien sabido en ciertos círculos que en algunas áreas teológicas hemos tendido a discrepar en nuestras conclusiones. No significa esto que no me haya beneficiado y que no haya disfrutado del arduo trabajo que cada uno de nosotros ha invertido en esas diferentes posturas. Sin embargo, esta no es toda la verdad. Afortunadamente, y por cierto, es afortunado que ninguno de nosotros pretenda poseerla tampoco. En una oportunidad, estando ambos en una conferencia de líderes, la mayoría de los participantes discrepaban o no estaban familiarizados con una cuestión escatológica que David había presentado, con la excepción notable de mi persona. Nuestra concordancia despertó varios murmullos de incredulidad, a los que David replicó: «Ven, ustedes piensan que discrepamos en todo. Coincidimos en el 90%. Esto es cierto, y me alegra que, con relación al querigma o la proclamación de la encarnación, el ministerio, la crucifixión y la resurrección, la ascensión, los dones del Espíritu y la segunda venida, estamos codo a codo, con el deseo mutuo de ver que el mundo sea evangelizado y que Jesús vuelva, por más que de tanto en tanto no coincidamos en cada tema. Tal vez cuando veamos cara a cara a nuestro Señor, nuestras miradas se crucen, no para decir «te lo dije», sino para compartir como verdaderos adoradores nuestra mutua admiración por nuestro Salvador y para alentarnos el uno al otro a una mayor devoción a su servicio eterno. Siempre y cuando, por supuesto, los que estén al fondo, como yo, puedan ver a los que están bien adelante. En este libro se hace referencia a ciertas posturas, interpretaciones y énfasis que yo hubiera escrito de otra forma. Por ejemplo, quisiera elogiar la visión y el valor de Spring Harvest y honrar la contribución que ha hecho a la Iglesia de Gran Bretaña y de otros lugares. La experiencia de David que se relata en estas páginas es ciertamente dolorosa, pero no usual. Además, yo haría más hincapié en el hecho de perder el premio antes que perder la vida eterna. Sin embargo, quiero dejar en claro que respecto de la tesis general, es decir, la posibilidad de que los salvos se pierdan, la importancia de la responsabilidad humana y la necesidad de liberar el pensamiento evangélico actual. De los 5 puntos del calvinismo, me siento privilegiado en unir mi nombre al de David y contribuir al llamado de Clarín para que la iglesia se levante y tome en serio la santidad, la obediencia y el discipulado. Al comienzo de este libro usted leerá acerca de un suceso en el cual ambos participamos. David había predicado sobre Filipenses 3 con un gran énfasis en la necesidad de alcanzar la resurrección de entre los muertos. De acuerdo con el fuerte ruego del libro, necesitamos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Como consecuencia, muchos se sintieron inseguros en relación a su posición ante Dios por este énfasis en la santidad. Los líderes de la reunión, cuando percibieron la inseguridad que estaban sintiendo los demás con relación a la seguridad de la salvación, respondieron de una forma muy poco apropiada. Casualmente, mi hermano estaba entre el público. Él me había dado 40 años atrás una Biblia de margen amplio. La versión autorizada, por supuesto, en esos días lejanos. Como la tenía conmigo, aproveché la oportunidad no solo para dirigir a la congregación a la palabra y al desafío que habían sido predicados, sino para agregar que en esta Biblia mía yo había escrito el mensaje de Filipenses 3 de manera abreviada y pueda ser encontrado en él, no teniendo una justicia propia derivada de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios basada en la fe, para que pueda conocerlo el poder de su resurrección, la comunión de sus sufrimientos, siendo hecho como Él en su muerte, si por algún medio pudiera lograr la resurrección de los muertos,
para que pueda lograr el premio. Agregué que, a lo largo de los años, esto había sido para mí un estímulo continuo de la santidad, y que por la gracia de Dios todavía estaba, 40 años después, empeñado en caminar por la senda angosta del discipulado, con la esperanza de agradarle y verlo un día cara a cara. El temor de no encontrarme unido a Él, o de no ganar el premio, no había afectado de manera alguna mi disfrute de su gracia, ni me había llevado a alguna supuesta confianza en un evangelio de buenas obras, que no es ningún evangelio. Hay mucho en el libro de David que quisiera elogiar sin reparos y sin aparecer como presuntuoso. Primero, en lo teológico, en relación a las posturas aparentemente encontradas de los calvinistas y arminianos respecto al concepto de una vez salvo, siempre salvo. Se observa que estos puntos de vista son mucho más cercanos en lo que afirman que lo que suele pensar. No voy a anticipar el argumento. Usted deberá seguir leyendo. Fue algo que encontré muy útil y espero que mantenga juntos a quienes temen ser separados aún más por este libro. Segundo, este libro es un mensaje para hoy. En una era en que el estilo de vida, la santidad y la obediencia a Dios en nuestras iglesias parece imposible de distinguir de los que no tienen ninguna lealtad a Cristo, necesitamos este tipo de reevaluación. La laxitud de la moral y la ética y el descuido de las buenas obras a las que somos exhortados requiere una revisión completa de lo que enseñamos y ejemplificamos a los creyentes. ¿Es nuestro evangelio en realidad un pasaje gratis al cielo o es el llamado a ser conformados a la imagen de Dios? ¿Acaso no podemos decir como el apóstol Pablo en la misma carta y por lo tanto a las mismas personas: por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe? Efesios 2:8. Y también agregar: nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Efesios 5:5-6. Sin ser acusados de predicar la salvación por obras, o se nos prohíbe, a diferencia de Pablo, advertir a creyentes a los que no les falta ningún don espiritual. Primera de Corintios 1:7. Pero que también habían sido lavados y santificados de la fornicación, la idolatría, el adulterio, la sodomía, la perversión sexual, el robo, la avaricia, la ebriedad, la calumnia y la estafa, que todavía existía la posibilidad de que fueran engañados al dar por sentada la gracia de Dios si volvían a esas cosas. Primera de Corintios 6:9-11. Si estos enfoques ejemplificados por el apóstol y que aparecen en las escrituras del Nuevo Testamento con relación a la vida y la disciplina de la iglesia primitiva no son admisibles en nuestro evangelio, es necesario evaluar seriamente nuestro mensaje. Tal vez, si puedo hacer una sugerencia humilde, muchos de nosotros deberíamos hacerlo. Necesitamos reconsiderar la posibilidad de perder la salvación, la necesidad de esforzarse para alcanzar el premio y la responsabilidad que las personas hechas a la imagen de Dios tienen. Una responsabilidad hasta sobrecogedora y temible por sus decisiones y acciones. ¿Acaso no es tiempo de tener la valentía suficiente para eliminar la filosofía griega de nuestras interpretaciones teológicas y colocar la omnisciencia, la omnipresencia, la impasibilidad, la inmutabilidad y la relación entre el tiempo y la eternidad bajo el escrutinio de las Escrituras? El libro de David nos ayudará a hacer esto. Tal vez usted no esté de acuerdo con todas sus observaciones. Hay algunas que yo objetaría, pero me alegro que estén ahí, y estas deben ser una razón adicional para leer esta obra cuidadosamente y en oración. Por encima de todas las áreas de revelación bíblica que caen bajo el escrutinio de David, desde el concepto de la justificación, y si podemos ser desjustificados, hasta la vida eterna. ¿Y cuán eterna es? El área de pleno acuerdo para aquellos de nosotros que adoptamos una posición similar respecto del temor del Señor y de tomar en serio la santidad, es que nos centremos en el amor de Dios. David nos lleva a través de este libro a focalizarnos en última instancia en el amor de Dios, porque Dios es amor. Escribí en uno de mis libros:
tiene que haber un infierno. Hay un veredicto sobre nuestras obras. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Y una terrible expectativa de juicio. Hebreos 10:27. Dado que al final a quienes dicen sea hecha mi voluntad, en vez de sea hecha tu voluntad, el Señor deberá responder, aunque con tristeza, entonces sea hecha tu voluntad. Eso es terrible y temible, y una condena horrible a la cual ser entregados, consignados a todo lo que Dios no es: egoísmo, orgullo, lujuria, arrogancia, odio, malicia, lo contrario a la persona y a las obras amorosas de Dios, según se vieron en Jesús. El destierro de la presencia del amor de Dios y de todo lo que Él es el veredicto final ante nuestra propia elección. Si lo que Él es no es lo que anhelo encontrar ahora, ¿por qué habría de quererlo en aquel día cuando me presente ante su juicio? Es el Dios que es amor y que no tiene más para ofrecer que a sí mismo, quien no violará nuestra voluntad. Es aquel que, si lo rechazamos y escogemos lo opuesto a su carácter y persona, tiene que decir, el infierno es la única solución. Nuevamente David y yo coincidimos en que la visión de la supremacía del amor, que es Dios, no es extraño. De paso, que ningún credo histórico de la Iglesia haya aseverado como un aspecto fundamental de nuestra fe que Dios es amor y que el amor es básico y esencial en su carácter. Tal vez esto sea significativo cuando estamos intentando entender la doctrina de la perdición y la necesidad de la santidad. Según el argumento anterior y que aparece a lo largo del libro que está por leer, la visión amorosa de Dios y nuestro llamado superior a resistir aparecen en otro aspecto que David y yo compartimos: nuestro amor por el himnario metodista. Lo verá citado en la última página de su obra. Permítame colocarlo en la primera también. Este himnario ha viajado por todo el mundo conmigo y lo uso en mis meditaciones hasta el día de hoy. Un himno hermoso que empieza así: Vamos, compañeros en la aflicción. Palabras que dirijo a mis lectores, cuya aflicción ha sido incrementada sin duda por mi prólogo. ¡Cobren ánimo y sigan leyendo, porque el libro se pone mejor! También contiene estas estrofas: Si aquí sufrimos con nuestro Maestro, frente a Él nos presentaremos, sentados al lado de su persona. La fe paciente tiene el premio cabal, y los que resistan hasta el final, la cruz llevarán la corona. Es a la fe paciente y a la resistencia completa que todo se compromete, y ese todo está en las estrofas 6 y 7. El Padre brillando en su trono, el coeterno Hijo glorioso, el Espíritu preparan juntos nuestro rapto, y caemos entonces postrados, y el silencio al cielo engrandece. Esperando esa extática quietud, Jesús, sostenemos la cruz. Postrados al pie de tu trono, nuestra vida escondida reveles, nuestros espíritus absortos llenes, y Dios sea el todo en todo.